eh, los factores, los factores que inciden, cómo es que la transformación a través del intemperismo, todo ese material a través del espacio, del tiempo, se convierte o se transforma en suelo. Una vez teniendo el recurso, interesa saber y conocer algo más de ese estrato, de esa capa que trabajamos. Sin embargo, no vamos a entrar en mucho detalle. Vamos a hablar brevemente algo que se relaciona con el perfil del suelo y que nos referimos con ello. Sabemos que hablar del perfil, pues es hablar de tener que hacer un pozo, de tener que excavar, de tener que hacer un hoyo, para poder identificar los diferentes estratos, las diferentes capas que se presentan, si es que ya se ha eh, eh, dado esa transformación y ha sido posible la formación del suelo de las diferentes capas o estratos u horizontes. De esta manera entramos entonces con el tema del perfil del suelo y podemos, podemos señalar que es la capa de suelo paralela a la superficie. Y cada capa tendrá o va a tener características muy particulares que son producidas, esas características son producidas por los procesos edafogénicos. ¿Cuáles son esos procesos que señalamos? Los vimos en la clase de ayer, que son la adición, la sustracción o pérdida, las transferencias y las transformaciones. Esos son los procesos principales edafogénicos. Entonces, de esa manera se forma un horizonte o una capa o un estrato. Cada capa, decíamos entonces, va a tener su correspondiente característica, que es más o menos paralela a la superficie, y van a ser diferentes. Por eso es que se tiene que hacer una división, una separación de, de horizontes. Aquí en la imagen se muestra un perfil que ya es añejo, que no es, ha habido alguna modificación en la nomenclatura, se ha dado una pequeña modificación en la nomenclatura, que vamos a señalar un poco más adelante. Pero en sí, bueno, hasta hace 20, 25 años atrás, para atrás, era como se representaban los horizontes. Los horizontes. Entonces, estas letras mayúsculas que identifican a los horizontes, se les conoce como horizontes mayores o bien horizontes maestros. Pero antes de entrar a detalle con los horizontes, bueno, vamos a ver qué características qué características debe cubrir un perfil.
un perfil de suelo, o un pozo, un hoyo. Primeramente, se debe considerar las dimensiones. Las dimensiones. Esto, esto es lo ideal. Son las dimensiones ideales, donde se indica que debe tener 2 metros de largo, 2 metros de profundidad y 1 metro de ancho. Esas son las dimensiones ideales para un perfil de suelo. También algo importante es la orientación. Esto quiere decir que el largo debe quedar orientado hacia el este-oeste. ¿Por qué razón? Porque se supone que una de las caras que se va a describir debe estar iluminada. Esa cara debe estar iluminada por los rayos del sol. Y ya depende de la hora en que vayamos a hacer nuestra descripción, nuestra identificación del perfil, dependiendo de la hora, será entonces cuando, como tendremos que acondicionar esa cara. Digamos, si vamos a hacer la descripción, la identificación antes, antes del mediodía, entonces, bueno, pues habrá que preparar la cara que va a estar iluminada, ¿sí? Esto quiere decir que tendremos que preparar la cara que está hacia el oeste. Y así es por la tarde, la otra cara. Siempre debe haber iluminación natural. Eso es lo correcto, lo ideal, como decimos, ¿sí? Entonces, ¿hasta qué horas se recomienda? ¿O desde qué horas se recomienda hacer una descripción? La hora en que se debe hacer. En teoría se dice que 2 horas después de que salió el sol y 2 horas antes de que se oculte. En todo ese lapso de tiempo se puede hacer la descripción. Digo, siempre y cuando no haya nubosidad, porque si está nublado, bueno, pues habrá que trabajar con la iluminación que exista. Pero de ninguna manera se recomienda hacer una descripción nocturna, aunque se tenga muy buena iluminación, aunque se tenga buenas lámparas. Entonces, de preferencia, todo esto tiene que hacerse durante el día, 2 horas antes de que se oculte el sol, 2 horas después de que ha salido. Decíamos, bueno, yo decía que esto es lo ideal, pero ¿qué ocurre o qué puede pasar si no sé, si a los 50 centímetros de excavación encontramos una capa endurecida o encontramos el material parental? Ya no tiene caso, no tendrá caso seguir rompiendo. Hasta ahí se tendrá que dejar el perfil. Y básicamente, pues donde es posible, donde es posible hacer estas observaciones con esas dimensiones. Y sobre todo si es un sitio donde se va a establecer árboles, árboles frutales, porque normalmente en las áreas donde se llevan a cabo los cultivos anuales, decíamos que el desarrollo de raíces no va más allá de los 40 centímetros, en la mayoría de los casos. Esto quiere decir que se debe tomar muy en cuenta
la profundización de las raíces. Esas son las condiciones para establecer un perfil, para establecer un pozo. También se le conoce como perfil, como pozo pedológico, como pozo agrológico. Con esos nombres se le conoce al hoyo que se excava para estos fines. Y de allí, entonces, nosotros vamos a identificar primeramente eh, eh, una capa, un estrato, o bien si somos expertos y está bien diferenciada la capa, podemos esa capa como horizonte. Pero si no está bien diferenciado, simplemente podemos llamarle capa 1, capa 2, capa 3, capa 4, las capas que existan, o los estratos que existan. Se le denomina horizonte cuando ya tenemos identificada cada una de esas capas y bien identificada y caracterizada. Entonces ya sabemos si es si es un A, si es un B, si es un C, o puede haber subdivisiones, si es un A1, un A2, un B1, B2. Y de esa manera establecemos la nomenclatura de nuestro perfil. Y como decíamos, lo- los, los principales horizontes, que se identifican aquí ya eh, hablamos de el horizonte O orgánico, de un horizonte A, después un horizonte E. Aquí está la diferencia con lo que mencionaba al principio. Vamos a retornar. Y en esta imagen, bueno, tenemos O, A, B, C. Y entonces, la variación que se tiene en la actualidad es que entre el horizonte A y el horizonte B se ha diferenciado, se ha identificado o se ha incluido un horizonte más que es el horizonte E. ¿Por qué razón? Porque a veces no está no está bien definida la diferencia, si es A o si ya es B. Esto quiere decir que hay mezcla. Hay una parte donde se mezcla el horizonte A con el B. Sí, entonces no sabemos si es de A o es de B. Y por esa razón se consideró que era importante colocar un horizonte entre ellos, conocido como horizonte E. Bien, entonces aquí el horizonte A normalmente es un horizonte de lavado. Lavado en el sentido de que los solutos, las partículas, sobre todo las sales, los materiales orgánicos, el humus, el humus principalmente, es trasladado a mayor profundidad. Se lavan esas partículas y se van a los horizontes inferiores. Por eso es que detectamos aquí en la imagen la capa superior. Luego hay una zona más clara, una
zona con mayor claridad, un estrato más oscuro, algo más oscuro. Entonces ahí estaríamos hablando de ese horizonte A inicial, un horizonte E y B. El espesor de cada uno de ellos es variable, ¿sí? Bueno, entonces, y hablamos de que el horizonte B es una zona de acumulación. Si es una zona de acumulación, ¿alguien me puede decir qué qué proceso edafogénico se identifica con claridad? Bueno, entonces, para que no se peleen, a ver qué nos puede comentar Diego Palomares. ¿Qué proceso edafogénico predomina si hablamos de una acumulación de partículas en el horizonte B? No, profe, no sé, la verdad. A ver si le puede ayudar. ¿Le puede ayudar, por favor, Abril Solís? ¿Alguien que, alguna de Maestro, ustedes que nos pueda sacar? ¿Sí? em, Adelante. características físicas. No, no, de los procesos que comentamos en la clase anterior, mencionamos 4 procesos principales que se dan o que se identifican. O sea, sabemos que no se dan de manera individual. Se identifican 4 procesos principales, pero se dan en su conjunto. Pero cuando hablamos en este caso que en el horizonte se ve, se da la acumulación, ¿cuál es el proceso que predomina? ¿Cuál de esos 4 procesos predomina? ¿Podría ser adición? Efectivamente, ¿quién me dijo eso? Ah, Esmeralda Valdés. Valdés. Sí. Valdés, efectivamente sí es la adición, ¿sí? Acuérdense, acuérdense que hablamos de adición o de pérdida, de transferencia y translocación, transformación. Entonces, justamente, si habla de acumulación, es una adición. Y si ahí hubo una adición en el horizonte B, ¿qué pasó en el horizonte A? ¿Qué proceso se presentó en el horizonte A? Una pérdida. Una pérdida, efectivamente. Sí, lo contrario. Así es. Una pérdida. ¿Quién me dijo eso? Solís Márquez. Gracias. Gracias. Bueno, entonces, efectivamente, por un lado es una acumulación y por el otro es una pérdida. ¿Sí? Bien. Después de estos horizontes, el O, que es el orgánico que está en la capa más superficial y que no en todos los suelos existe, no en todos los suelos se presenta. Ay, perdón. Tenemos tenemos el horizonte A, luego tenemos el horizonte E, el B, el horizonte C. El horizonte C normalmente es el material parental que ya puede tener algún proceso de intemperización. No se refiere aún a la roca sólida. Si fuera así, aquí bueno, o en todo caso, después del horizonte C tendríamos el horizonte R, que sería, que estaría identificando a la roca original. ¿Por qué?
Dice que tiene que ir la carta. Bueno, entonces tenemos esa acumulación donde se menciona aquí que en suelos jóvenes no es tan fácil identificarlo, no existe. Y se da en suelos añejos, suelos maduros, ¿sí? También las arcillas, como son partículas diminutas, son transportadas y acumuladas en el horizonte B. Y desde luego en el caso de zonas áridas encontramos acumulación de sílice y de calcio. Y eso provoca que tengamos a cierta profundidad, sobre todo en zonas áridas, tengamos a cierta profundidad una capa algo endurecida y ya recibe otros nombres. ¿Sí? Bueno. En el caso de horizonte orgánico, horizontes orgánicos es variable. Recordarán que señalamos anteriormente que en suelos minerales puede haber hasta 5% de materia orgánica, una variación hasta del 5%. Pero también mencioné que en algunos puntos, algunos sitios, se tienen suelos orgánicos y esos tienen mucho más allá de 5% de materia orgánica, pero ya no son considerados suelos minerales, se consideran como suelos orgánicos. Bien, entonces ese horizonte orgánico existe y no en todos los suelos. Luego tenemos entonces el horizonte A como tal, el horizonte A, y ya ese es un horizonte y en ese punto se acumulan los materiales orgánicos, los desechos, las hojarascas, la basura sobre la superficie. Pero es una zona de remoción, de pérdida de materiales que están en solución. Y utilizamos una nomenclatura que en este caso es muy frecuente. Decíamos que la letra mayúscula se identifica como el horizonte mayor, el horizonte maestro. Pero se utiliza una letra minúscula para indicar alguna actividad o una característica secundaria de ese horizonte. En este caso, con frecuencia podemos una nomenclatura como AP, que significa horizonte trabajado, arado, capa arada o trabajada. En los lugares donde es muy frecuente, donde se dan muy frecuentemente los deslaves, por exceso de lluvia principalmente, podemos encontrar horizontes enterrados. Sí, encontrar un horizonte A, C, y luego encontrar un horizonte AB. Y a eso se le llama un horizonte enterrado, porque en algún tiempo quedó bajo cantidades de material. Y entonces un suelo que ya estaba formado quedó enterrado. Y utilizamos esas letras minúsculas para identificar esas características. Entonces ahí tenemos ese horizonte A. Como decíamos, el horizonte de transición es un horizonte en el que hay pérdidas principalmente. Hay pérdidas, hay transporte de los materiales o de sales, de compuestos que están en esa capa.
y que finalmente llegan al horizonte B, que es donde se acumulan principalmente, el horizonte B. Y cuando identificamos esa situación, esto tiene que hacerse, por eso es que se hace el perfil para poder identificar los procesos, ¿sí? Se habla de un horizonte eluvial, un horizonte que ha perdido, y un horizonte iluvial, aquel que ha ganado. Señalamos también un término en la clase pasada, algo de subprocesos, y señalamos que es que la letra G se refiere a gleisación. Gleisación. Entonces, normalmente se presenta en suelos con mucha humedad o sí, con mucho tiempo de humedad, ¿sí? Entonces, se utiliza como una característica secundaria de ese horizonte principal, que sería el E. ¿Qué más tenemos? Ah, bueno. Entonces, vamos hacia el horizonte B, más hacia la profundidad. Más hacia la profundidad. Eh, y lo esencial es que se tiene un enriquecimiento ya de diferentes componentes, arcillas, de fierro, de humus principalmente. La estructura predominante en esas condiciones es prismática o columnar. Es algo que vamos a comentar en la parte de física, de características físicas del suelo. ¿Y qué procesos, fíjense, qué procesos de intemperismo se han presentado normalmente en esa capa? Hidrólisis y oxidación. Y ustedes ya se acuerdan de a qué se refieren cada uno de estos procesos. Y pues, desde luego, la estructura tiende a ser modificada como el color. Y nuevamente aquí se tiene el uso de letras minúsculas. Bueno, lo vamos a obviar, pero sí, eh, en este caso la letra H minúscula, BHSC, la letra minúscula H, significa acumulación de materia orgánica. Ujú. Y los sesquióxidos pues son complejos de óxidos de fierro y aluminio, pero son las características esenciales que se consideran para poder identificar un horizonte B. Luego nos vamos hacia el horizonte C. Entonces, es aquella parte que tiene ya alguna afectación, que tiene intemperización, pero que excluye a la roca, al material parental. Y entonces tenemos ahí el OA, E, B y después el horizonte C. Y puede estar o puede haber sido modificado por los procesos, los subprocesos. Y también por las cuestiones de humedad. Por el exceso de humedad puede estar siendo afectado. Otra característica es que puede o no tener carbonatos acumulados, ¿sí? Puede haber o no puede haber carbonatos. Pero en sí es un horizonte, es una capa
capa se diferencia fácilmente del horizonte B. Esas condiciones se dan y se verifican directamente en campo. Luego tenemos el material parental, o sea, la roca como tal, la roca, la piedra viva, que está mayor, dependiendo de las condiciones del lugar, pues puede dar a mucha profundidad o prácticamente sobre la superficie. Eso ya depende de las condiciones del lugar, porque bueno, vamos a ver bajo qué condiciones podemos encontrar los diferentes horizontes. Y se conocen como horizontes líticos, donde lo que predomina son las rocas y que afloran en la superficie. En esta imagen tenemos diferentes perfiles en el cual tenemos en el primer perfil un horizonte A, un horizonte B, bueno, no es un AH, un BT, un BC, un C. En el segundo perfil tenemos, bueno, claramente acá es un B, C, E, C. B, C y C. En el tercer perfil es un A, es un B, es un C. Digo, al menos tienen aquí, se presentan las capas diferenciadas, las principales que hemos señalado. Pero no todos los suelos tienen todas las capas, todos los horizontes. Podría darse el caso en que encontremos un horizonte a ver si tenemos un ejemplo. Vamos a verificar. Ahí está. Tenemos directamente un horizonte A sobre un horizonte C. Esto quiere decir que está ausente el E y el B. Esos horizontes están ausentes. Y es posible. Podríamos encontrar solamente como en los lugares donde aflora el caliche, el tepetate, según le llamen en su lugar de origen. Podríamos inclusive no tener el horizonte A y encontrar solamente el horizonte C. Esto o como en el caso de mencionamos antes, donde aflora y está sobre la superficie directamente el material rocoso. Ni A, ni E, ni B, ni C existen aquí. Está el material original. En esos casos los encontramos. O bien podríamos tener eh, solamente A y B, como en este tercer perfil. A y B solamente, o un perfil casi ideal, donde se tiene A, E, B,
C. Y de esa forma podemos encontrar combinaciones. Eso lo enfrentamos los edafólogos, los que nos dedicamos a revisar perfiles, a hacer perfiles. Nos encontramos con diferentes condiciones. No siempre vamos a detectar todos los horizontes. Y bien, este sería el esquema de un perfil ideal. Sería el esquema de un perfil ideal. Tener ahí el horizonte orgánico, el horizonte A, horizonte horizonte B, un horizonte C y un R. Ese sería un perfil ideal que se pueden encontrar, que sí los hay, sí existen. ¿Qué otra cosa tenemos? ¿Qué más tenemos? Bueno, aquí, este es un perfil, donde, donde aparece el horizonte A, e inmediatamente está el horizonte C. Es un material rocoso, pero que tiene cierto grado de intemperización, ¿sí? Entonces viene siendo un C, es A, C. ¿Y para qué nos sirve o para qué utilizamos? ¿Cuál es la finalidad de conocer, de tener idea de los horizontes? Bueno, para el caso particular de ustedes, primeramente tener una información. Es información para ustedes que tengan idea de que existe, de que se da, que para hacer clasificación, para hacer la clasificación de un suelo, se necesita llevar a cabo una identificación. Así como, así como identificamos a las plantas, decían aquellas materias de botánica sistemática, o ustedes que van a llevar identificación de pastos, digamos, para alguien que no, que no tiene conocimiento al respecto, pues se refiere a, se refiere a lo mismo. Dice, es que vi un pasto o vi un zacate, es lo mismo para quien no conoce. Pero ya en términos técnicos, un pasto, pues tiene sus diferencias con un zacate. Mucha gente le llama zacate a los residuos, a la paja de maíz, le llama zacate, ¿sí? Y al menos en mi región, en la Huasteca Potosina, eh, el guinea lo conocen como zacate. Hay otro, no recuerdo qué otros nombres existen. Me parece que Johnson, que es una planta bastante agresiva, también lo conocen como zacate. Y es una identificación regional. Pero lo importante es que en este caso tenemos que darle nombre, un nombre técnico a lo que estamos identificando.
Y para eso nos sirve también conocer los horizontes, conocer los perfiles, digo, para por lo menos que no les cuenten que este, cómo se hacen las clasificaciones de suelos. Bueno, desde ahí parte desde un perfil, desde observar las condiciones donde se hace el perfil, las condiciones del sitio, del lugar, condiciones generales, tanto de vegetación como de el clima y y aspectos importantes que rodean el punto donde se hace el pozo. Maestro, Para que finalmente, dígame, una sí, le vez escucho. nosotros habían explicado justamente viendo las divisiones del suelo, que también lo utilizaban mucho para la agricultura, para saber si el cultivo podía o no crecer. Hacían, por ejemplo, en esa ocasión nos habían enseñado que debajo de un árbol habían rodeado el árbol, haciendo como un círculo. Entonces, de ese círculo eran como 2 metros de profundidad y habían hecho un estudio de conteo de raíces y justamente era para pues saber cuántas raíces estaban muertas y cuántas estaban vivas y a partir de eso hacer un análisis de si el cultivo que iban a poner ellos iba a florecer o no por la materia orgánica que tenía el suelo. Entonces, según yo también era para eso, ¿no? ¿Cierto? Sí, sí, entonces, y o sea, una de las finalidades del estudio de los perfiles, primero es darle nombre al suelo, darle un nombre, pero una vez que se tiene el nombre, conocer las aptitudes de cada suelo. ¿Qué plantas nativas desarrollan adecuadamente? Son que podrían, sabemos que el maíz se desarrolla en todos en diferentes condiciones, tanto climáticas como edáficas. Pero no se dan los mismos rendimientos. Si sembramos un maíz voy a mencionar unos nombres técnicos. En un vertisol, sembramos un maíz. Sembramos un maíz en un andosol y sembramos ese maíz en un feucem, el maíz va a nacer, el maíz va a crecer, si no le falta agua, va a producir, pero no va a dar el mejor, no va a ser el mejor rendimiento. Entonces también esa es una de las ideas de conocer los suelos para saber qué cultivos, qué plantas son las que mejor se pueden desarrollar y que produzca lo máximo. Por el momento, gracias por su intervención. Sí, esto de las raíces es muy importante. ¿Sí? Eh, por el momento solamente un ejemplo al que quiero llegar, de por qué hacer clasificación, por qué hacer, identificar suelos, por qué hacer perfiles. Podría alguien decir, bueno, ¿para qué andar haciendo hoyos, verdad? ¿Para qué andar perforando terrenos? Digo, porque suele suceder les tocara a ustedes que les envían a hacer un perfil, bueno, por lo menos hay que pedir permiso donde se va a hacer. Si es un terreno de algún pequeño propietario o de un pequeño productor, lo primero es tener el permiso para hacer el pocito. Porque a nosotros sí nos pasó, nos ocurrió este, en una de las observaciones que llegamos a hacer durante un viaje de prácticas,
Desde luego, en un viaje, bueno, pues no había la posibilidad de saber quién era el dueño y nos metimos a un ajustadero a hacer un perfil. Bueno, éramos un grupo, eso quiere decir que cada equipo hicimos como ocho perfiles en ese potrero, pero a uno de los equipos le cayó el capataz del rancho, justamente cuando ya estaban terminando de tapar el pozo, cuando estaban terminando de tapar el perfil. Y resulta que pues había algún, como siempre en los grupos, siempre hay compañeros que les gusta hacer bromas, y entonces se le ocurrió a uno de ellos decir, bueno, es que le preguntaron que qué estaban haciendo, y se le ocurrió responder que estaban enterrando un caballo. ¿Qué fue lo que pasó? Simplemente el capataz dijo, bueno, pues es que aquí no hay permiso para eso. Entonces, por favor, sáquenlo y déjenlo donde estaba. ¿Sí? Y después, o sea, ya posteriormente se le explicó al señor que no, que lo que se estaba haciendo, el trabajo que se estaba haciendo, y dijo, no, pues ahora saquen primero el animal y lo dejan donde estaba y tapan ese hoyo. Y tuvieron que destapar nuevamente el hoyo para que se diera cuenta que no había nada, ¿sí? Entonces siempre hay que ser cuidadosos porque puede pasar a mayores. Bueno, unas cosas, una de estas que en el caso de suelos existen diferentes clasificaciones. Existen muchas clasificaciones, hay, por mencionarles algunas solamente. Aquí tenemos la clasificación americana, que es la que estamos presentando. La clasificación americana, la clasificación de la FAO, son las más utilizadas. Rusia tiene su clasificación, Bélgica tiene su clasificación, Francia, Brasil, eh, Australia y otros países tienen su clasificación. Nosotros bueno, nos ajustamos más a la clasificación americana y a la de la FAO. Son las clasificaciones que más utilizamos. Sin embargo, nosotros, una clasificación, les menciono por ahora, eh, eh, existe clasificación taxonómica o genética y clasificación técnica. Son esos dos tipos de clasificación las que conocemos. Y en México solamente, o más bien manejamos con mayor amplitud las clasificaciones técnicas. Muy poco este tipo de clasificaciones que son las taxonómicas o genéticas. Pero veamos este ejemplo. Para poder nombrar a un suelo, bueno, ya hicimos el perfil, revisamos las capas, los estratos, los identificamos, tomamos muestras de cada profundidad de cada capa, analizamos análisis físicos, análisis químicos, y si es necesario, bueno, pues tenemos que hacer algunos análisis de rayos X para poder llegar a bautizar a un suelo. Y para ello, así como nosotros tenemos, la mayoría tenemos un solo nombre, a veces con dos apellidos, a veces con un solo apellido, o bien tenemos dos o tres nombres, y mismo con uno o con dos apellidos. Y entonces aquí también a los suelos se le da el nombre, ¿sí? El nombre que es el orden al que corresponde. Y ahí podemos decir que tiene
varios apellidos. O sea que son las categorías. Son las categorías. Tenemos orden, suborden, gran grupo, subgrupo, familia, serie. Este primer renglón, donde se lee como horno, francoso, mezclado, isotérmico, típico, fluent, es el nombre de un suelo. Es el nombrecito de un suelo. Y pues cualquier edafólogo que vea este nombre, estos datos, esta información, sabe a qué se refiere, sabe a qué se refiere, qué condiciones de humedad, qué variaciones de temperatura se pueden presentar, eh, este, información que, que se... Y otro suelo, no estamos hasta serie agregar la fase, apellido más, una fase calmera. Ese es el nombre eh, eh, de diferentes condiciones. Vamos con uso de los perfiles. ¿Sí? Digo, aparte de que con esa información ya podemos saber, ya el edafólogo tiene en características de ese suelo. En el caso, en el caso de la FAO, solamente se maneja, vamos a llamarle así, el nombre y un apellido. Es un poco más sencillo, es de menor complejidad. Se utilizan estos dos datos. El caso de artetisol, cambisol, bélico. Bueno, él le da eso. Sí. Para el caso específico, bueno, de decir, van a ser usuarios, van a utilizar la información como zootecnistas o como digamos, como gente, es para utilizar la información que ya existe. Ya no es para hacer clasificaciones, ¿sí? Entonces, para que no se me espanten y digan, bueno, que hay que hacer un perfil para clasificar. Bueno, mejor se contratan a un edafólogo y hacen el trabajo. ¿Sí? Y lo mismo podría ocurrir si, si, si me dedícate a que es bueno, no sé, se me ocurre a la engorda, nos debe ser veterinario, solamente puede llegar por fin. Bueno, algún comentario que gusten hacer, no se queden Maestro, tristes porque
Disculpe, Adelante. maestro. Es que no lo hemos entendido desde hace como 10 minutos quizá. Su voz se escucha bastante cortada, entonces escuchamos una parte y después ya no. Oye, sí es pues es la cuestión del, del internet, del servicio. ¿Qué, qué, qué me alcanzaron a escuchar de lo último que comentamos, las clasificaciones? Es que en la americana fue donde empezó a trabarse más y de la FAO no se escuchó nada. Nada de la FAO. A ver, vamos a ver si lo podemos proyectar nuevamente. A ver. Eh, eh, decía que la clasificación aparentemente de mayor porque maneja diferentes categorías. O es decir, tiene varios, bueno, tiene nombre y tiene muchos apellidos. En el caso de, en el caso de la clasificación de la FAO, solamente tiene nombre y apellido. Y como ejemplo, Cambisol vértico. El comentario que hice fue que con estos nombres, el edafólogo ya sabe a qué se refiere. Y entonces, sí, les dije que ustedes no tienen por llegar a hacer una... Lo que van a llegar a hacer es usuario, utilizar la información que ya existe, usar esta información que ya existe. Por eso hacía la referencia que el fitotecnista, el forestal, el de irrigación, pues utiliza la información, mas no hace clasificación. Entonces ustedes con mayor razón no tienen por qué estresarse por pensar en que van a llegar a hacer una clasificación. Simplemente es utilizar la información, saber aplicar, saber usar esa información que ya está dada. Eso es lo importante para ustedes. Por eso al final comentaba que digamos, que sí, de manejo de animales. Si a mí me dicen que me dedique a la producción de porcinos, pues a lo mejor el espacio lo tengo, el tiempo lo puedo tener, pero para poder llevar a cabo esa explotación, esa producción, debo tener asesoría directa de un especialista, ya sea de un zootecnista o de un veterinario, alguien que maneje el tema, el asunto, porque de lo contrario, pues yo no, yo puedo comprar mis lechones, mis marranitos y pues no voy a saber qué hacer con ellos, cómo alimentarlos adecuadamente, darles la atención adecuada. Y entonces mi comentario es ese fue, que ustedes deben eh, eh, utilizar que he presentado ahora sobre el perfil, qué sirve y hasta a dónde podemos llegar con la información, pues es básicamente informativa.
es informativa. Ajá. Esa es la cuestión. Esa es la cuestión en relación a la clasificación, ¿sí? Bien, entonces, ¿algún otro comentario? No sé si ahora sí se escuchó mejor, se escuchó bien, porque está fallando Sí, profe, se escucha un poco mejor. el internet. Qué bueno, qué bueno. Bueno, entonces dejo de percibir que, pues si tienen algún otro adelante antes de hacer algún otro o mencionar alguna otra situación. Bien, ya recibí los nombres de algunas personas en equipos. Entonces, déjame ver si puedo compartir lo que ya tengo avanzado, que vayamos preparando nuestro. Vamos a ver si se deja ver. Queremos ver. Correcto. Bueno. Tengo también, bueno, recuerdo que me enviaron el correo del grupo 4. Tengo, aparece el correo del grupo, por favor, el grupo, para no solamente hacer llegar la información aquí en este equipo, en el Teams. Eh, ya tengo aquí la distribución de las exposiciones. A ver, si vemos los 4 equipos. Sí, los primeros 4 equipos, bueno, vamos a revisar, les voy a hacer llegar este material y cada equipo va a revisar el tema correspondiente, el tema que le corresponde. Si hay problemas con la comunicación, avísenme inmediato, por favor. Este es un material, es un escrito que fue traducido ya. Y es interesante. Es interesante porque ya tiene muchos, pero ya ustedes verán en su lectura qué es, a qué hace referencia, ¿sí? Entonces, ya tengo aquí la distribución de cada equipo, el tema que va a presentar de ese librito. Esta información ya se las haré llegar por esta vía y por correo. Ya están los equipos conformados, los que ya me hicieron llegar. Entonces ahí tenemos el equipo 4. Ya vieron quién son. El equipo 5, equipo 6. Y terminamos con esta lectura, la lectura de esta traducción con los primeros 7 equipos. ¿Cómo vamos a proceder con todo? La idea es que ustedes preparen su exposición
y preparen su exposición. Pero solamente va a exponer una sola persona. Yo espero que todos participen en la preparación del tema, de la exposición. Y una sola persona va a exponer. Los demás integrantes del equipo deberán estar atentos a responder dudas, preguntas o a ampliar la información si eso es necesario. Bueno, entonces hoy mismo hago llegar este material a trabajar al respecto. Y el lunes vamos a empezar con estas exposiciones. El lunes empezamos, ¿sí? Y aquí sí nos tendremos que ir en ese orden como está, este, para que no vayamos esperemos no tener fallas, sobre todo en el servicio, para que a la mera hora en que ya vaya a exponer a alguien y pues ya si se va la luz, pues ni hablar, ¿verdad? No podemos resolver nada, pero procurar que estemos al tanto. Entonces ya tenemos aquí también la asignación del tema para el equipo 8. Ahí están sus integrantes. El equipo 8. El equipo 9. Ya tengo aquí a los integrantes del equipo 9. No los he capturado, que son Cortés Sandoval, Díaz Arcos, Durán de la Cruz y Vázquez Olmedo. Y hasta ahí es donde tengo el listado de los temas. Bueno, pues ahí está, hay más temas que atender y faltan equipos por conjuntar. Bien. ¿Algún comentario hasta aquí? Lo que acabo de señalar. ¿Alguna Sí, profesor, tengo una observación? duda. Adelante. ¿La información de dónde la tenemos que sacar? ¿Va a mandar un archivo? De estos primeros, de estos primeros 7, es un libro que tengo y se los voy a enviar, ¿sí? Esos primeros 7 equipos. Ya el resto de los equipos ya tendrán que, por su cuenta, ¿sí? ¿Sí me escuchó bien? Casi no se oye, pero creo que sí la entendí. Bien. Bien. Correcto. Sí, profesor. Gracias. ¿Sí, algo más? Sí, De mi parte, no. algo que le La decía presentación nos que genera usted. encargo perdón, otra vez no les escuché. Revilla, ¿le escucho? ¿Algún comentario? La presentación se la enviamos a usted, ¿verdad? Discúlpeme, pero no sé si es mi señal, pero no le escuché nada claro.
Si gusta escribir su inquietud en el chat. Por favor. Entonces recuerdo el grupo 5, si tiene correo del grupo. Oh, ya. ¿De cuánto tiempo serán las exposiciones? Me pregunta. Eh, Aquí no vamos a tener límite de tiempo. ¿Sí? Pueden ser 15 minutos, 20 minutos, media hora, el tiempo de exposición. Profesor, Sí, gracias. Adelante. A ver, ¿será posible que pueda exponer lo del tema individual? si está puestísimo, adelante. Todavía tenemos dos. Adelante. Sí, profesor, deje ver si puedo compartir pantalla. A ver si es posible. Adelante. Alguien levantó la mano. Profe, ¿puedo pasar a exponer? Estamos esperando a... ¿Quién es Isaac? Si nos da espacio todavía, le damos el lugar para que exponga, porque Isaac ya está compartiendo. ¿Sí se ve, profesor? Adelante, ya está a la vista. Bueno, mi nombre es Isaac Jiménez Sánchez, soy del grupo 4D. Mi tema, bueno, el tema de poner que le quisiera compartir a todos es sobre los beneficios o para qué sirve la proteína y la creatina en lo que es en el ámbito de ejercicio deportivo. Bueno, para empezar, ¿qué es? La creatina, primero, la creatina es un compuesto natural formado por 3 aminoácidos, que es glicina, metionina y arginina, que podemos encontrar en nuestro organismo.
De hecho, nuestro cuerpo puede sintetizarla en pequeñas cantidades, aunque necesita que el resto se soporte a través de los alimentos. El otro, los suplementos de proteínas son complementos a los que se acude cuando las personas necesitan un extra del macronutriente, porque con la alimentación no llegan a cubrir el requerimiento diario. Algunos están compuestos por derivados de suero de leche, de la soya o de caseína. Bueno, los beneficios de la creatina. En el ámbito deportivo, la creatina mejora la intensidad, la fuerza y la resistencia muscular en esfuerzos breves de breve duración, es decir, el rendimiento en general. Y en estudios recientes revelan que esta sustancia podría tener nuevos efectos, incluso a nivel terapéutico, como por ejemplo en caso de sarcopenia, pérdida degenerativa de masa o potencia muscular. También favorece la retención de agua intracelular que no la retiene de líquidos, como se ha hecho creer durante años. Por tanto, la creatina no nos hace estar más hinchados, sino nos promueve la síntesis proteica en las células musculares, lo que a su vez favorece el aumento de masa muscular significativamente. En sí, la creatina nos sirve más como quemar más grasa, en lo que nos ayuda cuando hacemos cardio, es lo que nos ayuda la creatina en convertir esa grasa en músculo, o desaparecerla y sintetizarla rápido, ya que contiene los 3 aminoácidos y puede no estar, no es lo que hace igual como la proteína o bueno, los suplementos de proteína. Y el comercial que se puede encontrar, o la más indicada sería el monohidrato de creatina, que es mejor y nos ayuda en un mejor rendimiento en el ejercicio o en momentos de gym. Bueno, beneficios de los suplementos de proteína. El consumo de proteína de la dieta después del ejercicio estimula la síntesis de proteína muscular post-ejercicio, o sea, después del ejercicio, estimulando el aumento neto de proteínas musculares y facilitando la respuesta adaptativa del músculo esquelético al entretenimiento con ejercicio prolongado. En estudios recientes se demuestra que el consumo de proteínas antes y o durante el ejercicio ya estimula la síntesis de proteínas musculares antes de que se termine la sesión del ejercicio. Por lo tanto, el consumo de proteína antes y o durante sesiones de entrenamiento con ejercicio de larga duración puede inhibir el catabolismo de proteína muscular, estimulando la síntesis de proteína muscular y con un mayor aumento a la respuesta adaptativa del músculo esquelético al entrenamiento. La coingesta de proteína durante el ejercicio no mejora la capacidad de rendimiento de forma aguda, pero puede mejorar la eficiencia del entrenamiento. En esta parte sí nos ayuda a lo que es incrementar masa muscular, tanto en tríceps, bíceps, cuádriceps, es lo que nos ayuda los suplementos de proteína, y por eso es común que se vea como whey protein, o sea, el nombre comercial en cualquier marca de suplemento, es lo que nos ayuda, porque ese significa, o sea, suero de leche o proteína blanca, y eso lo podemos sintetizar rápido, pero bueno, esto yo lo descubrí gracias a la pandemia, ya que a la pandemia subí varios kilos por estar tanto tiempo de sedentario, y pues al momento de que me metí al gym, pues empecé a conocer esto, los beneficios, y pues he visto, sí vi resultados. Bajé, actualmente peso ya 75 kilos de 85 que tenía. Y sí se ve raro, se ve con la creatina se ve el estímulo o el resultado de que baja de peso, o sea, te reduce tallas y te va haciendo como que músculo, algo así. Y en la proteína no nos hincha, pero nos ayuda a estimular para que no nos agote el músculo. Y ese es bueno, pero ya que en alimentos no encontramos bajas cantidades de lo que es proteína y creatina, por lo que se ha recomendado suplementos y todo eso. Y bueno, por mi parte sería todo. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por su participación. Tenía la intención, una de sus compañeritas, en presentación, pero yo creo que el tiempo ya nos cuarta el espacio. Entonces, no hay problema, podrá hacer su presentación mañana con el siguiente espacio.
Y pues por el día de hoy, aquí le dejamos y nos estaremos escuchando y viendo entonces el día de mañana. Entonces, Gracias, profe. Hasta luego. Hasta mañana. Hasta luego, profe. Hasta luego, adiós, profe. adiós. Estén bien, cuídense, cuídense. Bye, profe. Hasta luego, profe.